Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 1 de diciembre de 2017. Datos económicos relevantes de la jornada con cifras de PMI manufacturero en Europa. Como ustedes pueden ver, el indicador marcó 60.1, nuevo máximo para los últimos 17 años, segunda lectura más alta desde que se hace medición de este indicador, es decir, desde 1997. Con esto y los componentes del mismo sugiriendo un backlog creciente, es decir, unas órdenes pendientes en ascenso, el mercado puede estar considerando más bien que esta fortaleza económica perdurará por algunos meses más. En el peor de los casos y en el mejor, pues continuaremos con un año 2018 significativamente sólido o robusto para la zona euro. Con relación al Reino Unido, el indicador también mostró auge para el mes de noviembre, 58.2 unidades desde niveles del 56.3. Esto puede reducir un poco las tensiones que tiene el Partido Conservador y sobre todo a la primera ministra Theresa May en todo lo que será la próxima semana de ronda de negociación del Brexit. Ya se ha anunciado que ha venido, por lo menos informalmente, incrementando esa oferta de pago por su salida de la zona euro. Habíamos mencionado en comités pasados que eran el equivalente a 45 billones de euros. Con la dinámica de la libra esterlina reciente, esa tarifa puede estar incrementándose hasta los 50 billones de euros. La solicitud de la unión de la zona euro es de 60 billones de euros en términos netos, por lo cual pues se entiende que se ha avanzado en gran medida en esta solicitud y podría haber algo de sorpresa favorable la próxima semana. Con relación a los Estados Unidos, también tenemos indicadores PMI y el ISM manufacturero, tal vez indicador más tradicional para este mercado. Recuerden que en los últimos meses las lecturas han superado las 55 unidades, evento que históricamente ha estado asociado con expansiones económicas muy fuertes. Hablarán varios miembros de la Reserva Federal, Bullard, quien ha sido relativamente moderado en los últimos meses, Kaplan, quien defiende un nuevo incremento de tasa de interés en el corto plazo, Harker también, y uno de esos nuevos miembros de la Junta de Gobernadores nombrado por el actual presidente Donald Trump, es el señor Charles Quarles. Con relación a Estados Unidos también tenemos cifras de perforaciones petroleras. En la anterior semana hubo algo de incremento a 747. Probablemente el auge de los precios de petróleo de las últimas semanas tenga un impacto incremental en este tema de las perforaciones para los próximos 3 meses. En Brasil, cifras de crecimiento económico de tercer trimestre ligeramente por encima de lo que el mercado había anticipado, 1.4% frente al 1.3%. Digamos que en línea con esas expectativas de recuperación económica. En Perú, cifras de deflación exactamente para el mes de noviembre, menos 0.2%, hace que la inflación 12 meses pase del 2.04 al 1.54, nos anticipamos un poco a lo que teníamos como anuncios. Nuevo pronóstico de inflación para cierre de año del Banco Central está en el rango del 1.6 al 1.7. Perú es una economía que tiene, en América Latina, que tiene un rango objetivo igual que el de mercados desarrollados, es decir, puntualmente 2%, y con una desviación de 100 puntos porcentuales, es decir, puede ir desde el 1 hasta el 3, quiere decir que con esto cerraría en el objetivo, aunque está por debajo de ese punto medio. Entrando en los anuncios de las últimas horas, destacamos pues eso que ya casi que se había telegrafiado desde comienzos de semana, fue la decisión de la OPEP ratificando la recomendación del equipo técnico, extendiendo los recortes de producción hasta diciembre del 2018, se tenía previamente como límite el mes de marzo. Sin embargo, se atendió la recomendación de Rusia para evitar un sobrecalentamiento del mercado, que subiera excesivamente los precios de petróleo y que de alguna manera se propiciara una mayor producción de esquisto en los Estados Unidos. Lo que mencionábamos nosotros al comienzo de este comité es que esas perforaciones petroleras en los Estados Unidos podrían verse incentivadas con los niveles actuales de precio. Por lo tanto, pues creemos que es válida esa preocupación rusa y veremos que la reunión de junio, como lo había solicitado este país, pues efectivamente podrá estar evaluando el balance del mercado.
Con relación a China, también se publicaron los PMIs, pero en este caso del sector privado, calculado por Caixin, pequeña y mediana industria. Contrario al dato oficial, hubo una moderación en la actividad manufacturera sin medida por este indicador. En Japón, dos datos que no son muy positivos desde el punto de vista del logro objetivo del Banco Central. Inflación al consumidor, excluyendo alimentos, se mantuvo en 0.8%, no incrementó, y el gasto del consumidor descendió 2% durante el último mes. Con relación a Europa, mencionábamos esa fortaleza del PMI, hace pensar que ese crecimiento este año, 2,4% de la zona euro, se mantendría por lo menos al arranque del 2018, y en los Estados Unidos siguen las deliberaciones de la reforma tributaria. El día de ayer y antier estábamos mencionando que podría haberse una votación el día jueves o hoy en la mañana. Tal vez esto no se está refrendando, y la razón es que 3 senadores republicanos solicitan que, después de aprobada la reforma tributaria, si se identifica un incremento del déficit, los recortes sean reversados, y esto obviamente no es del agrado del gobierno, por lo cual pues se ha dilatado un poco esta votación. Algo que le dio impulso a las acciones el día de ayer fueron las declaraciones del senador republicano John McCain, uno de esos críticos del presidente Trump, quien, a pesar de esas críticas que tiene, dice no es una reforma tributaria perfecta, pero cree que sí va a dinamizar el crecimiento, por eso dio su apoyo. Y ayer nuevamente registramos nuevos máximos de negociación de los mercados accionarios. El día de ayer hubo noticias muy importantes desde el punto de vista económico en los Estados Unidos correspondientes al mes de octubre. Gasto e ingreso de los hogares en línea con lo esperado, un poco por encima, 0.3-0.4% de crecimiento. PCE se mantuvo, que es la medida preferida de la Reserva Federal de inflación, por lo menos lo que es el PCE total, se mantuvo en el 1.6%, por debajo de esa meta del 2%, y el PCE núcleo subió del 1.3 al 1.4. Ambos indicadores están en promedio por debajo de esos objetivos que tiene la entidad, pero de todas maneras recuerden que esa fortaleza económica en los Estados Unidos es lo que ha venido configurando el escenario propicio para que continúen las alzas graduales de tasas de interés. Y hoy, hace algunos minutos, el regulador del mercado de derivados de los Estados Unidos aprobó que la Chicago Mercantile Exchange y CBOE y también puedan ofrecer a sus clientes futuros en Bitcoin, aunque lanzó algunas advertencias diciendo que muchas de las plataformas donde se negocian no tienen supervisión, así que digamos que hay que tener una alta precaución al hacer ese tipo de negociaciones. Con relación a América Latina, el crecimiento del tercer trimestre de Brasil, lo que manifestamos, en línea con las expectativas de recuperación. Sin embargo, en el mes de noviembre, el mercado accionario de Sao Paulo, medido a través del índice Bovespa, tuvo una pérdida superior al 3%, y esto básicamente por las dudas acerca de la aprobación o no de la reforma pensional. El mercado está esperando que de alguna manera se pueda moderar un poco las exigencias fiscales que tiene el gobierno por el gasto pensional, y una de esas medidas era incrementar, más bien aplicar como tal una edad mínima de jubilación e irla ajustando en el futuro, algo que Brasil adolece, es decir, no tiene este tipo de medidas. En Perú, en Venezuela, el gobierno detuvo a 2 reconocidas figuras chavistas que por mucho tiempo fueron ministro de Petróleos y presidente de PDVSA, y esto en el marco de una investigación de corrupción. La purga no solamente involucra a estas 2 figuras reconocidas del chavismo, sino también ya comprende cerca de 65 funcionarios de PDVSA que han sido detenidos recientemente. Igualmente, hay 6 funcionarios de la refinadora Citgo en los Estados Unidos que habían sido detenidos durante la semana pasada. Lo que nos parece un poco insólito es que las razones de la detención fue un crédito que buscó Citgo para financiar al gobierno venezolano y que no incumpliera antes de lo que ya lo hizo en sus obligaciones de deuda. Y la acusación es que ellos pusieron como garantía parte de la propiedad de la refinadora. Recuerden que este ya es un tema que se ha venido ventilando en el mercado. Este crédito fue otorgado por el gobierno o por empresas petroleras rusas y que tuvieron de garantía cerca del 50% de la participación de Citgo. Como ustedes bien saben, en teoría esta plata fue al gobierno, no a estos funcionarios, pero pues en esta cacería de brujas en la que está Venezuela actualmente necesitan mostrar algún tipo de resultados en su lucha contra la corrupción.
Hasta aquí lo que fue el informe internacional. Damos entrada al reporte Colombia, donde hay pocos anuncios. El día de ayer el Consejo Gremial presentó en la Cámara de Comercio de Bogotá sus 94 deseos de Navidad para los candidatos presidenciales 2018. Estos deseos pues ya se han mencionado previamente: recorte de impuestos a las empresas, incremento de impuestos a las personas naturales, reducción de exenciones, poder deducir el IVA del imporrenta y no del impuesto a las ventas, eliminar parafiscales, trabajar una reforma pensional, actualizar métodos de enseñanza, creación de unidades de planeación de infraestructura y transporte, racionalización de trámites, modernización de la DIAN, es decir, todo este tipo de elementos que se han venido discutiendo previamente, pero que desde el punto de vista de posibilidades políticas de cumplimiento son relativamente limitados. Como siempre, cualquier reforma depende de dos cosas: uno, de capital político del gobierno, generalmente al comienzo de cada administración esto es posible, y dos, las medidas o las reformas que a veces son dolorosas solo son aprobadas cuando la economía está en momentos críticos. Si bien es cierto, la economía colombiana se ha desacelerado de manera sustancial, no estamos en esta situación, por eso creemos que varias de estas propuestas no serán llevadas a cabo o no van a ser materializadas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. El día de hoy vamos a empezar con una noticia relacionada con el mercado. El día de ayer la Asamblea de Accionistas de Valorem aprobó el deslistamiento de las acciones ordinarias de la compañía en la Bolsa de Valores de Colombia. Los accionistas votaron a favor y se empezará a estructurar la OPA. Quedará por finalizado el proceso. Es en un plazo máximo de 3 meses contados desde el día de ayer para que se realice entonces con éxito esta medida pues que es tenida en cuenta por parte de la bolsa para el deslistamiento de cualquier acción. Ya pasando con el análisis técnico, vamos a ver cómo el índice Colcap el día de ayer tuvo un ligero retroceso del 0,3%. Vemos como después de haber tocado sin éxito y sin atacarlo con éxito el nivel de los 1.450 puntos, retrocedió un poco, pero se mantiene dentro de esta banda media del indicador. La tendencia positiva se mantiene, dado que pues no ha realizado el ataque ni de la parte alta, que estaría sobre los 1.450 puntos, ni un retroceso suficiente para, digamos que atacar esta primera banda, que estaría sobre los 1.430 puntos. Por el momento vemos que también nuestro oscilador de tendencia estructural sigue marcando una tendencia positiva para el largo plazo, por lo cual pues no se descarta, como ya les he mencionado durante la semana, un posible avance incluso sobre los 1.460 puntos o volver a estos niveles que veíamos de congestión donde se ubicó pues el índice durante los últimos 4 meses. Ya pasando con el análisis de la acción de Nutresa, el día de ayer veíamos como la misma tuvo un retroceso del 0,87%. Tuvo una explosión de volatilidad, de hecho el día de ayer veíamos que alcanzó a tocar los 28.000 pesos, este es uno de los niveles máximos que ha tenido la acción durante los últimos meses y durante lo corrido del año, pero pues no logró atacarlo con éxito y retrocedió inmediatamente. Vemos que se ubica una vez más sobre los 27.500 pesos, dentro de un rally al alza pues que ya lleva digamos que una valorización cercana al 13%. Por el momento les recuerdo que se podría presentar una vez más estabilidad si sigue este retroceso y pues ubicarse una vez más entre los 26.500 y los 27.500, que pues les recuerdo es la resistencia máxima que tiene esta acción para lo corrido del año. Y finalmente, ya con el análisis de la acción de Canacol, el día de ayer veíamos que esta tuvo un avance del 1,57%, cerrando sobre los 9.700 pesos. De hecho, fue la segunda acción con el mejor desempeño en la jornada anterior. Vemos que pues se mantiene relativamente estable este rango de negociación y este canal lateral que ha mantenido la acción durante los últimos meses persiste, y vemos que el día de ayer sencillamente fue un rebote que tuvo después de atacar sin éxito lo que fue el nivel de los 9.500 pesos y ubicarse pues ahora dentro y cercano de este nivel de entrada que vemos en naranja en los 9.750 pesos. Por el momento pues no tenemos una tendencia clara, así que mantener cautela dentro de esta acción. Les recuerdo los dos niveles, un soporte sobre los 9.400 pesos y la resistencia que estaría sobre los 10.100 pesos.
pero que les recuerdo está un poco más abajo en los 10.000, que es el primer nivel de congestión para esta acción. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz fin de semana para todos.